Bienvenidos, ya estamos de vuelta a Cotonú. Volvemos a la capital para resolver el tema de todos los visados. Ya tenemos el visado del Congo y está en camino el de Camerún, pero hay que ir a recoger la tarjeta de residencia y presentar todos los papeles para el de Nigeria. Por fin vamos a quitarnos la incertidumbre que tenemos. Pero antes de nada, vamos a dejar la moto con las maletas en la casa de Ryan para poder movernos más libremente. Nos encanta movernos por las calles del barrio donde vivimos. La gente ya nos conoce y nos ayudan en todo momento. ¿Y qué vamos a decir de los niños? Estamos en nuestro barrio, aquí en el barrio de Ryan. ¿Es nuestro? Llevo. Aquí nos llaman Yobo, que quiere decir blanco. Y hay veces que lo tomamos como bien y hay otras veces que es en forma despectiva, creemos. Momento tenso. Vamos a recoger nuestra tarjeta de residencia. Llegamos. Ok. Esperamos que no haya ningún problema, ya que nos bloquearía totalmente la llegada a Nigeria y por lo tanto continuar nuestro viaje sin problemas. Ya somos residentes de Benín. Podemos venir aquí el tiempo que queramos. Un mes, ¿no? Que es lo que tenemos el visado. Ah, no, ahora somos residentes. Somos residentes, ¿ya? Quedamos aquí. Podemos trabajar aquí todos. Y lo único que lo de residentes es para conseguir la visa de Nigeria. Nada, esto sigue, un día y otro. Pues nada, vamos a ver si viene un taxi. Estamos esperándolo. Un tuk-tuk. No podemos esperar más. Directamente nos dirigimos a la embajada de Nigeria a presentar todo lo que tenemos, a ver si lo conseguimos. A ver si hoy nos toca a alguien simpático en la embajada. A ver, tengo que sacar la cabeza para arriba para que me saques. Buenas, ¿qué tal? Aquí vamos en el tuk-tuk, acabamos de comer, pero hemos salido hace un momento de la embajada de Nigeria. Por fin nos están haciendo los visados. Ya lo contaremos más tranquilo, pero tras varias visitas a la embajada, miles de papeles, mucho dinero, muchísimo dinero. Un robo. Sí, Benín ha sido la ciudad, el país de las embajadas. Sí, nos hemos dejado aquí media vida en dinero para visados. Sí. Pero bueno, de momento no lo están haciendo, nos falta el de Camerún y para adelante. En breve tenemos superaventura. Sí. Por tierra, mar y aire. Seguimos en el tuk-tuk. Después de un largo día nos vamos a la playa a relajarnos un rato. Además a Ryan le apetece darse un bañito, aunque el agua no es que esté demasiado limpia. Yeah, plastic. A lot of plastic. Look. A la mañana siguiente, por fin nos dirigimos a la embajada de Nigeria a recoger los visados. Creemos que no encontraremos ninguna restricción ni ningún contratiempo. Para llegar a la embajada tenemos que hacer el camino de siempre, pasar por todo el centro que ya conocemos demasiado bien. Por fin tenemos visado. Pero atención a las recomendaciones de la embajadora. Nos ha pedido que no hagamos turismo y que crucemos rápidamente toda Nigeria.
Y nosotros sabemos perfectamente que se refiere a la inestabilidad del país. Aquí estamos, cenando en nuestro sitito, ahí con las mesas, y viene un coche y lo plantan ahí en medio de la gente cenando tranquilamente. Nothing happens, no pasa nada. This is Africa. Y despidiéndonos de nuestro último día, que mañana entramos en Nigeria. Despidiéndonos de Benín. Nos despedimos de Benín, de Ryan y de todos estos 15 días que hemos estado aquí. Ay, perdón. Hola, ¿cómo está? This is I don't Ryan. understand Spanish, unfortunately. That's life. No problem. Ese es Ryan. Ha sido todo un placer estar We con él understand. 15 días. Welcome to Benin. It's a nice country. Come in my country. You will find many Yeah. things to do. Yes, Koke, he like it. Vanessa like it. So why not you like it? He will show you everything here in Every Cotonou. place. Yeah, very good. Ha sido un placer. Pues nada, que lo dicho, que nos estamos cenando, que mañana salimos a Nigeria. Después de tanto lío de Estamos- embajadas, 2 semanas aquí haciendo papeles de embajadas, luchando. Estamos un poco preocupados, no A preocupados, Nigeria. estamos, Vamos a donde todo el mundo dice que no vayamos. estamos bien porque vamos a cruzarlo en 3 días a full Y y coger una barca a full. Una baterilla. Es un ferry, nos han dicho, es un ferry, veremos a ver. Bueno, vamos Así a ver que- qué tal. Pero bueno, que sepáis que nos han dicho que tengamos mucho cuidado, incluso en la embajada de Nigeria. Bueno, pues después de 15 días Nos tenemos que ir. ponemos punto y seguido hacia Nigeria. Ahí está Ryan y su madre, que nos van a despedir. Lo bueno de estos viajes es que te haces rico. Rico en cariño de la gente, en amistades, en llenar el corazón y la mente de cosas nuevas, en conocimiento y experiencias, pero también tiene esos momentos en los que un poco de tristeza se apodera de ti. Esos momentos de despedida, muy habituales, muy normales, pero que nunca llegas a habituarte del todo. Yo realmente lo paso muy mal, por eso nunca salgo en las cámaras en las despedidas. Ante la recomendación de la embajada, vamos a tratar de cruzar el país lo más rápido posible. Nos dirigimos hacia Benin City. Pero para ello tenemos que cruzar la inmensa ciudad de Lagos. Lagos es la capital económica del país. Cuenta con más de 33 millones de personas, lo que la convierte en la ciudad más poblada de Nigeria y la segunda más poblada de África, lo que provoca mucha contaminación y un tráfico infernal. Durante años, Nigeria logró ser uno de los países con más petróleo y más rico de la zona, pero ahora, con el terrorismo y la violencia, se encuentra en horas bajas. Para que os hagáis una idea de la situación, la carretera está llena de checkpoint. Os dejamos unos cuantos de estos puntos para que os hagáis una idea de lo que significa ir por la carretera en Nigeria. Constantemente te vas a encontrar estos troncos, piedras, etcétera, que te van a ralentizar e incluso a parar. Supuestamente los checkpoints son puntos de control de la policía, del ejército, etc. Pero no siempre son del ejército y de la policía. Y cuando lo son, se convierten en meros puntos de recaudación de dinero y no realmente de control. Algunas de las imágenes que hemos perdido podían corroborar esta situación. Pero no siempre son controles de la policía y del ejército. En otros muchos casos son puntos de extorsión o de secuestros por parte de grupos armados o incluso de población de la zona, como podéis ver aquí. Efectivamente, no hay ningún militar ni policía en el checkpoint.
así que me hago un experto en intentar escaquearme de todos los posibles. Y de veras que lo consigo en muchos casos. Pero a pesar de todo esto y las recomendaciones que nos han dicho, Nigeria tiene una cara muy amable, muy buena gente y donde estamos encontrando mucha ayuda. Y tras muchos de estos checkpoints, llegamos por fin a Benin City. Vanessa, ¿qué haces? Haciendo todas las comidas juntas. Comiendo la única vez al día. Volvemos a las andadas. Nos hemos pedido un arroz. Que hemos dicho arroz con huevo frito. Y nos ha puesto una tortilla. Hemos pedido arroz para que no nos pongan picante. Pues el arroz lleva picante. Aquí no saben cocinar sin picante. Pero está muy rico. Y con el hambre que tenemos, y además mira, con musiquilla, ahí que bueno, por la noche nos acordaremos de la música, pero ahora la agradecemos. Y con una cerveza que está caliente, porque aquí no hay luz hasta las 7 de la tarde. Acaban de dar la luz ahora mismo. Al día siguiente toca otra kilometrada. Queremos llegar hasta Aba. Si lo conseguimos, podemos estar contentos. Esta ruta nos lleva hacia el delta del Níger. Cruzaremos el río y nos adentraremos en esa zona que tan importante es también para la economía del país. Pero continúan los checkpoints una y otra vez, ralentizando mucho la marcha. En total logramos contar más de 70 checkpoints en toda la ruta que hacemos en Nigeria. Y eso que es una ruta súper directa hacia Camerún. Sin embargo, las carreteras están en bastante buen estado, por el momento. Esto nos permite llegar no muy tarde al río Níger. Y lo cruzamos disfrutando de sus vistas. Sabiendo que las características de este río y del delta que genera convirtió el área en una zona súper fértil en el pasado. Pero ahora, debido a la gran población, más de 31 millones de personas viven aquí, y los vertidos y la contaminación lo han destruido bastante. Y como os decíamos antes, también hay un lado muy bonito en Nigeria. Aquí estamos con estos locos. That's Tony. Tony Montana. Aquí estamos con estos moteros. Happy to see you once again. How you doing? All right. Thank you, thank you. Otro locomotero. Aquí nos hemos encontrado en medio de Nigeria, que nos van a escoltar hasta Aba. Veremos si salimos de aquí, que son las 3 de la tarde aún. Esto es el club motero de Owerri, Nigeria, llamados Heartlanders, y deciden escoltarnos un rato porque saben bien la situación del país. Y bueno, porque son unos locos y les encanta conocer a gente como nosotros. Lo más curioso es cómo los conocimos. Uno de ellos nos vio en una ciudad antes de llegar a Owerri y avisó a todos. Al llegar a Owerri nos los encontramos, pero al principio creíamos que nos estaban siguiendo, lo que nos mosqueó, pero luego nos explicaron la situación y empezó el buen rollo. Nos dejan a unos kilómetros de Aba. Y de veras que pasamos unos momentos muy buenos con ellos. De hecho, lo que queda hasta Aba se nos hace mucho más pesado y ya se va notando el cansancio. Necesitamos dormir y descansar bien esa noche. Mañana siguiente nos despertamos en Aba para dirigirnos hacia Orón. Allí cambiaremos las carreteras por agua.
Pero nos queda todo el día por delante hasta llegar. Al coger el camino, vemos que las carreteras se empiezan a empeorar, hasta tal punto que se convierten en barrizales. Porque se resbala, ¿no? Bueno, estos son los problemas de la época de lluvias en esta zona. Hemos llegado a Nigeria justo cuando más llueve. Esto se va a notar en todas partes, pero sobre todo en las carreteras y en los caminos que nos toca transitar. Al cabo de un rato, el GPS nos juega una mala pasada. Nos lleva a una zona del delta del Níger que está en pleno conflicto. Grupos étnicos de la zona están haciendo secuestros, sabotajes, etcétera, para luchar contra el gobierno, pero solo encontramos belleza y naturaleza a nuestro alrededor. Y tras varios días extenuantes, vamos llegando por fin a Orón, donde haremos un alto en el camino para poder cruzar la tan complicada frontera entre Nigeria y Camerún. Dicha frontera está cerrada, sobre todo para extranjeros. Solo hay 2 pasos por donde se puede realizar, que ya os explicaremos más adelante. Parece una cárcel. Sí. Es que pone 3 estrellas y nos hemos encontrado con esto, parece una cárcel. Bueno, hemos encontrado el sitio, que era ese que os hemos enseñado antes, pero realmente hay una zona un poco más nueva, menos mal. Por 3 euros, 5 euros dormimos allí. Vanessa, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que no está el horno para bollos hoy. Que hoy ¿Qué? era el día de relax, porque hemos venido muy rápido Y muy pronto. de Aba hacia Orón para descansar y poder hacer los vídeos para el fin de semana. Resulta que nos hemos echado la siesta porque estábamos reventados cuando hemos llegado y cuando nos hemos despertado hemos ido al baño y estaba plagado de cucarachas, como las del poli, así, de esas de las grandes, de las negritas. Y están, bueno, nos han... Así que Es llevamos muy larga la historia. Llevamos 2 horas ya. 2 horas y media Ahí está, discutiendo el chico con ellos. Está limpiando. El chico está limpiando ahora. Hemos echado el cucar, que lo hemos hecho al principio. Darnos Han un salido cucar. Han salido 18 cucarachas. Tenemos fotos. Bueno, han salido 2 cucarachas. Y ya hemos dicho, venga, pues mientras se mueren vamos a trabajar. Y yo me he ido a lavar la ropa y cuando he ido a meter la cabeza, se me ha caído una cucaracha encima de la cabeza. Eso es la peor experiencia de mi vida. Solo en el inodoro había 6 ahorradas. Que tenemos la foto, no es que no lo inventemos. Por todas Y partes. nos han ofrecido todas las habitaciones, Y pero de todas todas salían cucarachas. Salían todas, echabas el cucar y De empezaban todas las todos cucarachas. lados. Hemos decidido que vamos a dormir Vamos a dormir aquí, aquí. pero en la tienda de Con la tienda de campaña la vamos campaña. a montar. Nos cuesta, bueno, no sé si hablaremos del precio, ¿no? Pero algo va a tener que pasar aquí. 3,91 cuesta. 3,20. 3,20. 3,20 nos costaba la habitación. Así estaba la habitación, claro. Si lo verás al final sale caro. Así que vamos, hemos cogido la tienda, la vamos a montar aquí.
Pero bueno, y a dormir.